y he tomado un poco el tema que había, pero lo he cambiado un poco. Entonces, en vez de las prácticas, he puesto la práctica como algo más global. Las prácticas serían más como técnicas, entiendo, ¿no? Entonces quiero hablar más desde un punto de vista más global, porque me parece que, para mí, desde mi punto de vista, pues refleja más lo que yo podría transmitiros. Mi perspectiva es más desde un punto de vista occidental, aunque también hablaré de la meditación oriental. Yo estoy inserta en la tradición cristiana, donde es poco conocida toda la tradición contemplativa y todos los paralelismos que hay con la meditación oriental. Entonces también es bueno recuperar algo de esto. Hablaré también de la mística islámica, de la que no se conoce mucho, y sobre todo la reflexión acerca de qué aporta la meditación a un amor consciente. Sobre todo quiero centrarme ahí y a conectar con ideas que igual están más en nuestra tradición, que sea a nivel inconsciente, seamos o no de una religión, de otra, eso da igual, sino que cada uno que mire dentro de sí qué es esto del corazón o de abrir el corazón, que es un término pues más occidental que oriental, ¿no? La idea sería tender puentes y establecer diálogos que tanta falta hacen hoy en día, sin defender ninguna posición, sino de plantear ideas que podrían enriquecernos a todos, o simplemente, pues, a lo mejor no, pero simplemente plantearlas, ¿no? En primer lugar, parto de esta reflexión de Rumi. Rumi es un musulmán de la vía mística del Islam, que es el sufismo, que me parece que aporta una reflexión hermosa, que al decir que el corazón del hombre es un instrumento musical. Contiene una música grandiosa, dormida, pero está allí, esperando el momento apropiado para ser interpretada, expresada, cantada, danzada, y es a través del amor que el momento llega. Como todo instrumento hay que aprender a tocarlo, hay que aprender cómo funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, la meditación es un método para afinar el corazón, para conectarnos con lo profundo de nosotros, y en el fondo del corazón se conecta todo ser humano y toda tradición espiritual, y toda práctica de meditación busca esto en un lenguaje o en otro. Unos irán más por la mente, como acabamos de ver, la parte cognitiva, otros seguirán más un camino del amor, que puede ser el sufismo o la mística occidental, y desde ahí vamos a ir viendo pues diferentes ideas. Parto de la definición de corazón, vamos a intentar conceptualizarlo, porque en general se entiende corazón más como algo emocional, pero no solamente es eso, sin rechazar lo emocional o sentimental. El corazón, en un sentido espiritual, es mucho más, es un núcleo profundo de la persona, es algo más esencial, que a su vez ha de abarcar y de acoger todo. El autor al que voy a citar es un psiquiatra musulmán sufí, que creo que clarifica y ayuda a entender esto. Y dice: el yo en el estado culminante de su perfección alcanza el estado del corazón. Quizás aquí veamos un contraste con el planteamiento anterior acerca del yo. Entonces aclaro que la idea de yo de la que partimos seguramente es distinto. O sea, a veces en Oriente se habla del ego, del yo, pero como un yo falso. Yo cuando hable de yo me voy a referir a una dimensión profunda de la persona, que es necesario que exista, que es necesario que se estructure y que es necesario que se desarrolle. Porque si no se desarrolla, pues vivimos en la locura o vivimos en el caos. Entonces primero el yo, antes de ser trascendido, necesita desarrollarse. Y ese máximo desarrollo considera el sufismo, que sería el estado culminante, ¿no? En el estado del corazón. Desde el sufismo, el corazón es una ciudad entre el reino de la unicidad, el espíritu, o ruh, y el camino de la multiplicidad, el yo o el nafs. Esto tendría que ver más con la idea de yo que se ha planteado antes, el ego superficial, el yo superficial, ¿no? Ese corazón sería un intermediario entre el espíritu y, si queréis, el ser más profundo, lo más esencial de la realidad, y el yo, que sería nuestro centro de consciencia. Tiene que haber un centro de consciencia desde el que funcionar, ¿no? Y desde la vía hasta el sufismo, entre lo puro y lo impuro, diríamos entre lo verdadero, lo falso, entre la fantasía improductiva y lo que realmente valga la pena, ¿no?
Entonces el corazón es como un intermediario, es un punto que al ser cultivado, pues hablábamos antes de instrumento, nos puede llevar a la verdad o nos puede confundir. En el corazón coexisten verdades y mentiras. También la idea de que el corazón va progresando, se va transformando. Antes he hablado de los grados de la meditación, ¿no? Aquí sería algo así, pero desde otro lugar, desde otro camino. Y habría grados de perfección, habría grados de crecimiento interior. Y esto está en los místicos, como Teresa de Ávila y sus moradas, de las que luego hablaré, donde cada vez uno va conectando con lo más auténtico de sí, con lo más profundo, con quien es en realidad, y no la imagen con la que se identifica, que le separa de los demás, que sería la idea de yo que se ha dicho antes, ¿no? La idea desde esta perspectiva es que el amor es la fuerza y el ejercicio del espíritu, y la pasión la del yo. Es decir, habría una manera profunda de relacionarse con otros desde un desprendimiento, desde una trascendencia, y la pasión sería la apropiación del otro, la utilización del otro. Y sería una limitación, sería esa canción de Sin ti no soy nada, ¿no? Donde alguien pues está vacío y necesita apropiarse de otro para sentir la plenitud porque está vacío de sí. Nuevamente voy a Rumi, que yendo a la idea del amor nos dice que un alma que no está vestida con el ropaje interno del amor debería avergonzarse de su existencia. Emborráchate de amor, pues es el amor lo único que existe. Vemos que es muy contundente, Rumi es provocador, Rumi sacude y nos dice que realmente lo único que existe es esa dimensión profunda desde la que todo se sostiene y es esa experiencia del ser más real, ¿no? Y que nos lleva al amor, porque si no lleva al amor, pues quizás sea algo irreal, y amor es conexión, no es puro sentimentalismo, sino que es apertura a la realidad y también es empatía, es ética, etc. Otro sufí nos dice, transfórmate en un ser de corazón o sigue a alguien que lo tenga. No sea que te quedes atascado como un asno en el barro. El que no tiene corazón no tiene bien alguno y será conocido por su envilecimiento en el mundo entero. Vemos que son provocadores, estos místicos musulmanes. Nos viene a decir que estamos perdidos, estamos desorientados, que estamos, como os he dicho antes, en las fantasías, en los ruidos, en los egocentrismos, y que de alguna manera solamente merece estar conectado con esa realidad profunda, porque si no, seríamos como asnos en el sentido de inconscientes, estaríamos fuera de la realidad. Rumi también dice, esto que pongo aquí, el centro de tu corazón, donde la vida comienza, es el lugar más hermoso en la tierra. Esto es otra manera de hablar de la conexión con el ser. O sea, diferentes lenguajes vienen a buscar lo esencial, aunque quizás la experiencia no sea exactamente lo mismo, que cada cultura, cada camino tendrá sus matices, pero sí que cuando hay esa conexión, y antes habló César de su experiencia, o sea, uno se abre a la belleza, ¿no? Se abre a otra visión de la realidad y todo se transforma en un milagro, porque ya lo era, pero no lo hemos visto antes. Cada cosa que sucede está impregnada de riqueza cuando se llega a ese tipo de consciencia, de conexión. Pero me surge la pregunta, y supongo que alguno quizás os haya surgido, de si tenemos corazón, ¿qué pensáis? ¿Sí? Pues sí. Otra cosa es que no estemos conectados con él, ¿no? En principio, supongo que sí, esperemos que sí, ¿no? Si no, habría zombies por aquí sueltos, ¿no? Entonces, como no estamos en Walking Dead, supongo que tenemos corazón, pero igual estamos en otro lugar, y pongo esta imagen aquí del famoso vacío existencial, cuando uno no siente su corazón, cuando uno está desconectado de lo auténtico de sí y siente vacío. Y como a veces me dicen mis pacientes, pues no entiendo porque si lo tengo todo, no me siento feliz, porque hay una desconexión de lo profundo, del corazón. Entonces la vida se siente vacía y uno se siente vacío. Muchas veces estamos desconectados, especialmente cuando hay ese vacío, o hay una conexión parcial. La desconexión en sí, pues no hay que verla como buena o mala.
La desconexión en sí, cuando la percibimos, es un vacío que nos puede movilizar a buscar algo más. Quizás alguna persona que está aquí siente algún vacío y está buscando algo más. Entonces, sentir desconexión o vacío, si realmente lo vemos, el problema es no sentirlo. Entonces nos hemos zombificado, o sea, si no somos conscientes de la desconexión, vivimos como autómatas, ¿no? Entonces, si tomamos conciencia de la desconexión, ya es un paso hacia la conexión. La persona que dice, siento que mi vida está vacía, ya está empezando a conectarse con la conciencia de me falta algo. El problema es no saberlo, ¿no? Lo del asno que se decía antes, ¿no? Sentimos el vacío en esos momentos. Se habla de momentos de estar descorazonados, momentos de suma tristeza, donde parece que hay un sinsentido, o podemos estar protegidos. Y las personas se protegen porque han sufrido. Un niño no vive protegido, eso no quiere decir que esté iluminado, sino que simplemente está conectado, aunque no lo sepa, ¿no? Con algo más esencial, pero la vida nos puede hacer protegernos, porque hay daños, hay un dolor acumulado. Pero en todo esto hay la posibilidad de un proceso de reconexión, de apertura, de sanación. Pero lo que se experimenta en la meditación, cuando hay un problema de conexión con el corazón, o hay daños, o hay situación de protección, pues pueden ser momentos de dificultad, porque uno al mirar adentro, y a veces eso genera resistencias, al mirar adentro ve que hay dolor, que hay heridas, que hay sufrimiento, que hay cosas malas, y entonces dice, uff, qué mal rollo, ¿para qué voy a mirar ahí a ver si veo cosas que no me gustan, incluso antes de empezar, ¿no? Pero muchas veces esa apertura que se da a través de la meditación y que puede hacer emerger un dolor acumulado durante mucho tiempo, puede ser la oportunidad realmente de sanar, pero hace falta un guía, porque si no hay un guía adecuado y emerge el dolor, pues uno se puede volver hasta loco, ¿no? En ese sentido, que haya un maestro, un guía, alguien que acompañe cuando el corazón se va abriendo y aparece ese dolor, y también para ir poco a poco, o sea, abrir de golpe todo el dolor que uno ha acumulado inconscientemente, pues puede generar mucho malestar, ¿no? Por eso a veces se habla de que en el camino interior puede haber oscilación en el corazón entre muerte y vida. ¿En qué sentido? En el sentido de que mirar adentro supone momentos de ver dolor y también momentos de desprenderse de algo, de soltar. Y uno siente a veces como muerte, o sea, en el sentido de que suelta. Pues como cuando hay una ruptura de pareja y una muerte de un ser querido, hay una ruptura y un desgarro, pues también con respecto a uno mismo hay cosas que uno ha de soltar, porque le dañan, porque le perjudican, ¿no? Entonces, se viven momentos de muerte, pero luego, tras la liberación, hay momentos de vida y el corazón se va amplificando, ensanchando. Y dicen muchos que el corazón, ese núcleo del ser, de la persona, es verdaderamente feliz cuando sea un verdadero corazón. Es decir, cuando esté desprendido de la ignorancia, de las ilusiones, de esas fantasías que se han dicho antes, esté conectado con algo profundo que lo sustenta, etc. Todo esto es abstracto, pero al menos intuitivamente creo que todos alguna vez hemos sentido un momento de conexión, de apertura, de amor, de fluir, etc., donde nos hemos sentido más humanos, nos hemos sentido en armonía con los demás. Para eso no hace falta estar en un estado de levitación, sino que hay flashes, hay momentos, porque si no igual ni nos interesa qué es esto de la meditación y demás. O sea, hay una intuición profunda de que hay algo más dentro de nosotros mismos. Vuelvo a hacer alusión a otro místico, sufí, que dice que el rosal del alma trasplantado en el barro, esperando que nazca la flor del corazón. A veces sentimos que somos de barro, a veces sentimos limitaciones, a veces que la vida nos puede superar, pero siempre lo que nos plantea la espiritualidad en todas las tradiciones es una esperanza de renacer, de volver a empezar, el mito del fénix, ¿no? Una y otra vez puedes morir, renacer, puedes sufrir y volver a experimentar la plenitud de la vida, incluso en mitad del sufrimiento lo puedes contemplar y no dejarte arrastrar o identificar por él, incluso ver su enseñanza y su sabiduría, ¿no? Eso sería ya como más allá, más difícil. Voy a entrar más en lo que sería la práctica. Primero quería un poco situarnos, ¿no? Pero hablar un poco de la práctica en general,
quiero expresar así algunas ideas y voy a terminar con una meditación, para quien quiera, para entender un poco de qué estoy hablando desde una mini experiencia. Y vuelvo a los sufís, os doy la lata con los sufís un rato y luego os daré la lata con otras cosas. Dice este otro, dice, si anhelas contemplar lo creado, vislúmbralo en tu corazón. Vislumbrar ya es un principio de meditar, es una forma de mirar, de discernir, de estar y de mirar desde lo profundo, o sea, contemplar lo creado, mirar la realidad desde una dimensión más profunda, dejando fuera mi rollo mental, mis juicios, esto me gusta, no me gusta, qué rollo los sufís, me gustan los sufís, en fin, es un decir, ¿no? Pero voy a la palabra contemplar porque es una palabra más occidental que equivale a la de meditar de Oriente y es la posibilidad de aprender a mirar. La meditación tiene que ver con educar la mirada de una determinada manera, es práctica de atención, pero también es mucho más. Y luego lo que dice este otro, yo soy quien obedece al corazón y no el corazón a mí. Me parece también fundamental. Si nos conectamos con la dimensión profunda, es la que nos muestra cuál es la verdad, cuál es la realidad, cuál es el comportamiento adecuado, y no yo digo a mi corazón lo que debe sentir, lo que no debe sentir, lo que es correcto, lo que es incorrecto, que sería una ética moralista y superficial. Os hablo de conexión con algo más profundo que cuando lo sientes, es como cuando quieres a alguien, no te puedes obligar a querer a alguien, simplemente fluye de ti, ¿no? Pues a un nivel más esencial, escuchar algo a lo que obedecer, no en el sentido de borrego, sino en el sentido de escucha, de atención a lo profundo y dejarse guiar por ello. Voy a hablar primero un poco de lo que sería la meditación, contemplación más formal, que es lo que normalmente se entiende por sentadas, hago meditación media hora al día, 2 minutos al día, 3 segundos al día, me voy a un retiro de meditación. Todo eso es como una práctica intencional donde yo me pongo un tiempo y lo dedico a esa experiencia de estar en contacto con mi realidad profunda. La idea es que esa meditación y contemplación practicadas de forma formal posibilitarían ir conectando progresivamente con nuestra realidad interior. Para conectarnos normalmente, salvo experiencias excepcionales que también se pueden dar, normalmente hace falta un camino progresivo. No es que me voy a un retiro de meditación, 3 días salgo iluminada porque me lo han garantizado. Algunos lo están garantizando hoy en día. Yo aviso que eso, salvo milagros, que quién sabe, pues normalmente no es la realidad. Siempre es un trabajo progresivo de profundización, de idas y venidas. Hay quien dice, pero si yo ya llegué aquí, ¿por qué ahora otra vez estoy al principio? Porque no es lineal, son subidas y bajadas. Igual que la vida misma, o sea, días buenos, días malos, llueve, hace sol. La vida tiene cambios y el mundo interior, que es otro mundo, también tiene sus cambios y su propio reloj, su propio tiempo, al que o nos adaptamos o nos frustramos. Alguien puede ir a un retiro y decir, pues salgo igual que entré. Bueno, pues igual no era el momento, igual los frutos vienen después. O quien dice, pues he avanzado mucho, ¿no? Bueno, es aceptar lo que hay, pero si queremos imponer el ritmo, una cosa es segura, que es que vamos más despacio. Entonces, dejar ser lo que son las cosas, ¿no? Entonces hay una toma de conciencia y la transformación a través de lo que puede ser, o sea, esto es un tipo de práctica, de una atención amorosa. ¿Por qué pongo atención amorosa? Pues porque me parece que solo atención, y más en el mundo occidental, en el oriental está implícito de otra manera el tema de la conexión, porque no hay una idea de individuo separado, aquí la hay, aquí nos han educado como individuos separados. Está muy bien la práctica de la atención, pero muchos añadimos amorosa, o si queréis compasiva. O sea, de las últimas olas de mindfulness, está el mindfulness y compasión y el mindfulness interpersonal, porque se ha visto que solo mindfulness en algunas personas aumenta el narcisismo. Entonces se añade compasión y Kabat-Zinn está ya advirtiendo de cuidado con una práctica inadecuada y cuidado con algunas
dificultades que pueden surgir si no se afrontan o no se orientan adecuadamente. Entonces, hablamos de atención desde el punto de vista occidental, tenemos esto en común con Oriente, pero añadamos amorosa o compasiva, porque si no podemos estar hiperatentos y ser reptiles. Es decir, una lagartija puede estar muy atenta, pasa una mosca, la pilla rápidamente, podemos tener un estado de total atención, pero como no haya una percepción de la propia humanidad en algún tipo de personalidad, pues se puede dar una frialdad, una desconexión, un narcisismo. Incluso yo sé casos de algún maltratador que lo hacía desde la atención plena, ¿no? Soy plenamente atento, consciente, y a su pareja, después de maltratarla, le decía, es que sufres porque no entiendes la luz, no entiendes la gran verdad en la que estoy, y te maltrato para que tú veas la verdad porque yo sí estoy conectado. Pues vamos a añadir lo de compasión, solo atención plena, mindfulness en algunas personas, en otras perfecto, lo de la atención. Pero bueno, yo comento esto porque me ha llegado gente a consulta con estas situaciones y me gusta añadir lo de amorosa para humanizar en la relación, y luego lo del mindfulness interpersonal, que es la meditación en relación con los demás, o la compasión y la empatía, etcétera, de toda la vida. La idea es que esa práctica de dedicar un tiempo tenga que ver con la apertura a la realidad trascendente, es decir, lo que trasciende mi yo personal. Se ha dicho antes de otra manera. Aquí entiendo trascendente como mirar más allá de mi ombligo y abrirme o a la realidad o a los demás, o para el que cree en Dios, pues a Dios, etc., ¿no? Y desde lo más profundo del alma, insisto en el acercamiento progresivo, o sea, no es que me pongo y ya está. O sea, sería una cosa milagrosa, ¿no? Entonces, poco a poco, como todo, es aprender, igual que aprender a bailar, a nadar, a hablar un nuevo idioma. Esto es algo progresivo y cada uno a su ritmo, porque cuanto más impacienta, vuelvo a decir, más interfiere y más despacio. Por eso hablo de un ástesis, que sería el lenguaje occidental. No en plan de nos golpeamos, sino el sentido de ástesis, que significa originalmente más bien esfuerzo. Renuncias quiere decir que si me siento a meditar, renuncio a irme al cine en ese momento. O sea, no es que no como en 15 días, bueno, hay quien hace ayunos y demás, pero las renuncias son aspectos de la vida que nos focalizan en lo importante, en lo esencial. Y según uno avanza en el camino, pues hay cosas a las que desea renunciar porque ya no le llenan, o porque ve que hay algo más importante, y aunque no te apetezca, la renuncia es, por el momento renuncio al placer de me tumbo a echar la siesta porque luego esto me va a hacer un bien, o hay algo más que me pueda aportar. El esfuerzo de la voluntad en Occidente sí se entiende así. Yo creo que la concepción oriental es otra, pero aquí entendemos voluntad como un esfuerzo consciente, si no, no tiene sentido ni te sientas. O sea, sin voluntad no podemos decidir, no podríamos empezar ni siquiera a meditar. Y a su vez todo esto tiene que ver con prácticas de silencio, de escucha. Ahora mismo quien atienda y escucha, sin estar pensando en su fantasía o su rollo, pues ya tiene un cierto estado meditativo. Entonces el silencio, la escucha, forma parte también de lo que puede ser una meditación, como digo, formal, pero también informal, de ahora escucho, ¿no? Soltar, dejar ir aquello con lo que no me conecto, atender a la realidad externa, interna, dependiendo del tipo de prácticas. Hay prácticas dirigidas hacia afuera, otras hacia adentro, unas hacia el insight, otras hacia la escucha, etc. La observación, la aceptación, fundamental, porque tendemos a pelear con la mente y a decir, ¿por qué no consigo estar en silencio? ¿Por qué la mente no aguanta? Pues se ha explicado antes bien, ¿no? O sea que es mejor aceptar. Hace ruido a la mente, acéptalo. Tu mente te distrae, acéptalo. La práctica que haremos luego será más de entrada empezar por aceptar. Pero como decía un sabio budista, aquello a lo que te resistes persiste. Entonces cuanto más nos empeñemos en no algo, más lo estamos alimentando, ¿no? Y todo esto conectado con la intención de amar. Insisto en esto porque me parece fundamental en un mundo tan individualista como el que tenemos. Y amar es buscar una conexión, una apertura, en primer lugar también con lo profundo de uno mismo, que a veces se entiende mal.
Incluso en la tradición cristiana se entiende mal, ¿no? Me sacrifico por los demás, y yo a mis pacientes cristianos siempre les digo, pues en la religión cristiana se habla de que te ames a ti mismo. Y me decía una paciente, pues tú debes ser una hereje total, porque es que eso no está en la tradición cristiana. Digo, no sé, yo he leído en algún sitio eso de amarás al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y se queda así. Dice, ostras, y yo solo he leído 100 veces y no me he dado cuenta, ¿no? Bueno, pues con el piloto automático, digo, ¿cómo vas a amar a alguien si no te amas a ti mismo, ¿no? Entonces el primer amor empieza por uno mismo, y la primera compasión, la primera atención, porque si no me sé tratar, no sé tratar a los demás, o los trato como prolongaciones de mí, es decir, trato a los demás como me trato a mí misma, me trato mal, inconscientemente acabo tratando mal, ¿no? En la meditación también me parece importante señalar que ha de estar conectada con la ética, amor, y también con la sabiduría. En el budismo, esto está explícito en el octuple sendero budista, donde se plantea que lo único no es solo la meditación. A veces la meditación se ve como la práctica mágica que me va a hacerme sentir liberada y ya está, y no tengo que hacer más. Entonces ocurre lo que he dicho antes del maltrato. Como medito ya está bien. Pero el budismo, la meditación la ve como una parte de un camino más amplio, donde se cultiva una ética que tiene que ver con un recto modo de vida, un recto comportamiento, con una actitud de respeto, de compasión, y también con sabiduría, es decir, discernimiento, aprender a pensar, comprensión, porque a veces se entiende mal eso de dejar de pensar. O sea, también a veces se absolutizan cuestiones de la práctica, es que no hay que pensar. Bueno, no hay que pensar cuando estás haciendo la práctica de silencio, pero sí tiene que haber discernimiento en tu vida de qué sentido tienen las cosas que haces, incluso para qué meditas, ¿no? Pero ahí los budistas lo tienen muy claro, o sea, un monje budista dedica un montón de horas de estudio al día a la filosofía, a la lógica, al uso adecuado de la razón. O sea, los budistas que pasan un montón de tiempo meditando, estudian, aprenden a pensar, y también es necesario saber qué es pensar para dejar de pensar. Y pensar no es ruido mental, o sea, creemos, no, es que dejo de pensar, bueno, dejas de tener el ruido mental, ese sí, hay que irlo soltando, pero primero aceptando. Entonces, dejar de pensar no es ya tener cerebro en blanco y vivir estultamente en un vacío, sino que podemos cultivar el silencio, pero también el discernimiento, como bien dicen los budistas, o sea, estas tres partes, meditación, ética, amor y sabiduría, son necesarias para el sentido común, para el equilibrio, y están todas las tradiciones. O sea, la meditación es una parte más, es el gran vehículo en el budismo, pero ha de estar conectada con la vida. Si no, se ha hablado de la enfermedad zen, de me desconecto, me voy a las nubes. Se ha hablado de la enfermedad del yogi, que vive en su estado meditativo y no quiere saber nada de los demás. En Occidente, Santa Teresa hablaba de los pasmos largos, que eran monjas que entraban en trance y ya no querían hacer nada y ya no les dejaba entrar en oración, les ponía a barrer y dejaros de rollos, ¿no? Porque uno se puede montar un globo como no use el discernimiento y no lleve el amor a la vida, ¿no? Entonces es importante y sabiduría. Me gusta mucho esta frase de Santa Teresa porque yo creo que es una síntesis de lo que es una meditación desde un punto de vista más occidental, diríamos, pero también es universal. Los místicos tienen un lenguaje universal. Cuando nos dice cerrad los ojos del cuerpo y abrid los ojos del alma para fijaros en el fondo de vuestro corazón. Con esto ya tengo resumida la ponencia, o sea, ya os puedo dejar aquí la diapositiva y que cada uno se apañe, ¿no? Porque es muy profundo y muy esencial, ¿no? Y en cualquier momento, con ojos abiertos o no del cuerpo, ¿por qué no mirar en el fondo qué queremos, quiénes somos, desde dónde actuamos? ¿Por qué no mirar ese fondo del corazón? Bueno, voy a pasar a la práctica informal que incluye la anterior, mirar en el fondo del corazón, tanto en los momentos que me siento y estoy en silencio y me escucho y hacemos meditación propiamente dicha, o sea, en el sentido de cómo se suele entender, de me pongo, hago una práctica, yo sola, guiada, etc.
Pero también está lo que se llama la práctica informal o cotidiana, donde se puede ir cultivando una actitud meditativa. Como decía un monje budista, cuando me levanto de la meditación, yo no dejo de meditar, simplemente cambio de postura. Lo que pasa es que la sentada es como el entrenamiento para luego llevar eso a tu vida cotidiana. Porque si no podemos acabar viviendo en una disociación, pues como el que va a misa los domingos, pero no le hace efecto, ¿no? Podemos meditar 3 horas diarias y estar igual que cualquier día, y en ese estado creemos que estamos haciendo algo. Entonces es como llevando a la vida una actitud que vamos cultivando. En las relaciones, mejor, peor, habrá días inspirados, días torpes, pero ir cambiando la actitud. Aquí se hablaría de una atención correcta, pues igual que en el mindfulness habla de la atención plena, ¿no? Pero desde una visión occidental tiene que ver con intención de algo, intención de amor, intención de compasión, amabilidad, y vuelvo a lo de también a uno mismo. Solo atender, pues nos puede hacer autómatas, ¿no? O sea, atender desde una correcta intención, pues igual que los budistas, o sea, hablan de la recta intención, etcétera. No solo la recta atención, el recto comportamiento, el recto discernimiento, etcétera. Con apertura, porque si estoy atenta a cómo medito y a cómo estoy atenta en este momento, pues igual me estoy cerrando en mi propio globo y la mente nos tiende muchas trampas, y vuelvo a insistir que haya un guía, porque nos podemos estar metiendo en un globo personal egocéntrico, ¿no? Entonces, la idea de apertura a la realidad exterior e interior, sin estar juzgando. O sea, a veces tenemos de repente un malestar, algo nos pone nerviosos. No me puedo poner nervioso. Bueno, siéntelo, y a lo mejor así lo puedes trascender. Si siempre lo rechazas, al final te puedes poner más nervioso. Es como si metéis una pelota inflable bajo el agua, cuanto más al fondo la metéis, luego más fuerte vuelve a salir. Entonces, mejor aprender a manejar eso que estarlo sumergiendo todo el rato. Mejor la apertura, ¿no? En todo esto también, en muchas tradiciones, se habla de una práctica de las virtudes, de cultivar lo bueno que hay en nosotros. Simplemente, ¿no? O sea, permitir que lo esencial, que lo auténtico se manifieste y nos lleve a un amor real, la autotrascendencia, de la que ya he dicho antes algo, pero es autotrascendencia. O sea, salgo de mí para mirar más allá de mí. O salgo de mi ego superficial para ver algo más. Salgo de mi egoísmo para mirar más allá, ¿no? La autoevaluación adecuada en el sentido de que es bueno hacer un autojuicio, pero no para juzgarme, sino para darme cuenta de qué estoy haciendo. Para ver cómo voy por la vida. O sea, si nunca lo veo, pues otra vez podemos caer en el egocentrismo pensando que estamos en lo espiritual, ¿no? Entonces, sentido crítico, no juicio irracional y disco rayado. O sea, no es igual una creencia irracional acerca de mí que hacer un razonamiento correcto. Por eso digo, vamos a diferenciar el pensamiento inadecuado, incorrecto, las distorsiones mentales, de aprender a tener una mente disciplinada, ¿no? La práctica de la gratitud también es importante, incluso gratitud hacia uno mismo. Estuve el año pasado en una tesis doctoral, o hace 2 años, da igual, en la que encontraron relación entre ser agradecido y practicar la gratitud con menos ansiedad, depresión y problemas psicológicos. Y muchas veces también cuando una persona te dice, o sea, yo hablo del amor propio y que te puedas valorar, dices que si no puedo ser orgullosa. Si hago algo bien y me lo digo, entonces a ver si el ego se apodera de mí. Digo, bueno, pues igual te puedes dar las gracias porque te ha salido bien. O agradecer al universo, al cosmos o lo que te parezca que eso ha fluido. Y así no te identificas con que eso es tuyo. Pero puedes agradecer que eso ha pasado a través de ti. Entonces esa práctica de gratitud te da una mirada positiva. A su vez te libera de que bien lo hago yo y soy la bomba, sino que dices, pues, me siento agradecida de que esto pueda darse y sigo funcionando y sigo aprendiendo, porque si no, nos apropiamos de yo lo he hecho bien, yo lo he hecho mal, si me digo que lo he hecho bien, a ver si voy a ser vanidosa. Digo, bueno, libérate del yo no sé cuántos y practiquemos la gratitud. Y eso llevado a la vida cotidiana, en diferentes momentos, pues es como una especie de meditación de me limpio de cosas, ¿no? Y me siento liberada. El humor también es fundamental. Entre otros, el Dalai Lama habla de lo importante que es el humor para liberar el corazón y conectarnos
pero en general el humor, la risa, nos sirve para tener una perspectiva que rompe las rigideces de la razón. Y si ves a veces vídeos de monjes budistas, les veis riéndose. Y algunos monjes cristianos, no todos, pero bueno, algunos también podemos ver. ¿No habéis visto la película esta, El Gran Silencio? Bueno, la película que es una meditación en sí verla, donde también está el humor, ¿no? Entonces, ¿por qué no cultivar el humor? Porque también nos hace autotrascendernos. Si nos reímos sanamente de nosotros mismos, ya estamos liberando ciertos ruidos mentales. Y luego la idea del encuentro interpersonal desde lo profundo. O sea, no solo la meditación es algo para mí, si se queda en mí, puedo estar montándome una burbuja, tener una mente muy disciplinada, vivir como ermitaña, pero salvo que esa sea mi vocación, quizás una vida muy pobre, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a la idea del amor, y que abrir el corazón es abrirlo a los demás, a la realidad. No es que tenga que ir abrazando a todo el mundo en cada esquina, sino que haya una disposición de que el amor se pueda manifestar, de que se pueda vivir. No es que me obligo a amar y generamos otro moralismo, sino que demos esa posibilidad de mirar al otro desde lo profundo de mí, y entonces puedo mirar al otro quién es en el fondo. Incluso aunque sea un otro que en un momento dado manifiesta lo peor de sí. Y a veces a mí me ha pasado en consulta que alguien se manifiesta agresivo, hostil, está muy enfadado, y yo busco una conexión con lo profundo de mí y buscando dónde está lo mejor de esa persona. Y muchas veces eso hace que al final la cosa se tranquilice, no por hacer magia, sino porque el otro se siente aceptado, se siente comprendido. Yo no rechazo su enfado, su hostilidad, sé que está expresando algo, si me va a atacar tendré que parar, obviamente, pero hablo de expresiones de sentimientos negativos que puede ser más difícil contener, pues dejarlas ser. Esa persona tiene derecho a sentir esto, ¿no? Pero si yo no lo asumo en mí, si yo no acepto en mí desde una dimensión profunda, me cuesta aceptar esto. Y como decía, creo que era Carl Gustav Jung, que decía que no podemos aceptar la locura del otro porque todavía no hemos aceptado la nuestra, ¿no? Entonces, aceptar mi lado loco, o mi lado de enfado, o mi lado de limitación, me permite estar delante del otro que está manifestando esto, porque yo antes me lo he permitido a mí. Y me lo puedo permitir desde un lugar que no lo estoy juzgando, lo dejo salir, y entonces el otro ya se puede liberar. Pero muy importante lo del interpersonal, vivir desde un centro de profundidad, al menos intentarlo, pretenderlo, tenerlo ahí como inspiración, porque si no luego puede venir otra vez el moralismo de es que no estaba en el centro ayer. Bueno, no hay un metro que te lleve al centro, como en Madrid, ¿no? O sea, hay momentos que vas, que vienes, y observa que te ha desconectado y observa un camino para volver, y ya está. Si la vida es oscilación, si es cambio, no es una obligación estar ahí, sino que cuando llegas sientes plenitud y liberación y te relacionas desde otro lugar. Y dentro de esta práctica informal hago alusión a Teresa de Jesús nuevamente, cuando ella dice eso de entre los pucheros está el Señor. No hay un dualismo de estoy rezando, estoy con los pucheros, sino que todo para ella tiene una cualidad, diríamos sagrada, o una cualidad especial, donde toda la realidad es una, no es yo rezando y yo en los pucheros, sino que en todo lo que sucede, en todo lo que hay una dimensión de verdad, de profundidad, de amor, si queréis, en un lenguaje más occidental, y no se da la separación. Simplemente estoy lavando los platos y mientras lo estoy haciendo me conecto con lo que está sucediendo, lo que se ha explicado antes, y las cosas fluyen de otra manera. Y para el que tiene una visión espiritual, pues se manifiesta el espíritu en eso que sucede, sea del tipo que sea, y se ve con una mayor libertad. Quiero pararme un poco en las relaciones interpersonales. Veis que insisto en esto, pero como os digo, me he encontrado pues con casos de narcisificación de personas a través de la meditación, y ya hay estudios de esto. Un autor que se llama Otto Kemper ha encontrado datos al respecto, etcétera, y más pues terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que vemos que si la meditación se enfoca mal, te puedes separar de otros, pensando que estás conectado. Entonces es importante, por eso, volver sobre ello, ¿no? Por ejemplo, en la meditación bien enfocada,
veríamos que hay un desarrollo de la consciencia de quién es el otro a través de la atención y el amor. Si yo realmente hago esa práctica de atención aquí y ahora, mirando la realidad de la persona que esté delante de mí, o que esté a mi lado, o cuando salgamos y hablemos con quien sea, pues ya hay otra manera de estar con el otro. Por ejemplo, en Mindfulness ya está trabajando la presencia terapéutica, es decir, que el terapeuta esté en un estado de presencia, que no esté con el disco rayado. Esto ya estaba antes en la psicología existencial, en rollo May, que decía hay que practicar la ingenuidad disciplinada con cada paciente. ¿Y eso qué es? Que me quito mis rollos de voy a diagnosticar, voy a tratar, simplemente, al menos para empezar, me vacío de mí y recibo todo lo que sucede sin juzgar. Luego ya habrá que hacer un plan, pero ¿cómo me voy a enterar de qué es la realidad si solamente estoy proyectando mis esquemas, solamente estoy teniendo una expectativa, simplemente quiero trazar un plan de tratamiento, ¿no? Aquí os cito a Erich Fromm, que dice: empezamos a amar no cuando encontramos una persona perfecta, sino cuando aprendemos a ver perfectamente a una persona imperfecta. Y esto para mí es meditación, o sea, en esa práctica que he dicho antes, más informal, ¿no? O sea, el ver la perfección de la realidad no es que la realidad tiene que ser perfecta según mi esquema mental, sino que aprendo a mirar la realidad de tal manera que veo la perfección implícita en la realidad o veo la belleza que hay en una persona o un paisaje. Y a mí me ha pasado a veces hasta con una mosca, decir, pero qué bien hecha está. Y hay quien dice, pues, ¿qué dices? Pues, ¿te has vuelto loca? Pues igual, pero empiezas a percibir de otra manera y ves belleza donde antes igual sentías repulsión, porque ves más allá de un condicionamiento que tienes metido dentro, ¿no? Entonces, en la relación con otros, a veces la gente no nos gusta porque no la sabemos mirar. No quiere decir que estemos de acuerdo con todo, ni que nos parezca todo bien. Hablo de saber mirar al otro desde una liberación de mis prejuicios. Si queréis hacemos postjuicios, pero el prejuicio me impide ver al otro porque me recuerda a no sé quién, porque ha hecho esto y ya no se lo perdono y ya no ves la totalidad, cerramos la visión y no miramos adecuadamente, ¿no? En todo esto es importante otra vez, vuelvo a la idea de descubrir mi realidad esencial, es decir, quién soy yo en lo profundo, en lugar de querer sostener una identidad falsa que me dé seguridad. Ese es el yo del que se hablaba antes. Me puedo abrir al amor a mí mismo y a otros en esa situación, porque normalmente nos montamos un personaje, nos lo ponemos al salir de casa y vamos haciendo el personaje y con el tiempo ya nos creemos que somos el personaje, que es una imagen de nosotros mismos que hacemos para movernos en la realidad. Y ya no nos planteamos que igual somos un alguien diferente que está dentro de nosotros. Y esto es como los avatares de los videojuegos, que son esos muñequitos que los niños tienen para meterse en el videojuego. Pues tenemos un muñequito, un avatar, que tenemos aquí en la cabeza, y creemos que somos ese muñequito que llevamos uno y otro día alimentando, manteniendo, reforzando, soy buena, soy mala, soy tonta, soy lista, soy un desastre, no sé qué. Pues todo eso son simplemente ideas, porque llegar a saber quiénes somos es un proceso largo, profundo y que requiere un tiempo de esfuerzo, también de riqueza, ¿no? Entonces, para poder estar en la realidad, primero tengo que ir descubriendo, aunque sea un poco. O sea, todo, pues igual hasta que nos muramos y incluso nos morimos y quedan cosas por saber, ¿no? Pero dar la opción de ir a mi realidad esencial. Y también lo que se ve es que en esta relación y de ir a mi realidad esencial que posibilita la meditación, nos posibilita, valga la redundancia, el estar presente en conflictos interpersonales sin retirarnos para aprender de ellos. Porque como ya no me identifico tanto con eso, ya sé tolerar desde otro lugar una situación difícil, me pongo, por ejemplo, en modo aprendizaje o en modo escucho, quiero resolver, y en vez de eludirlo, porque el conflicto del otro o la dificultad con el otro a veces se carga a mi personaje, porque me cuestiona algo que creo que soy yo, que es el personaje, es que me dice que soy tonta porque he hecho una tontería, no lo voy a tolerar, pues eso es el ego saltando. Dices, bueno, pues que te digan lo que sea, pero busca si eso es una realidad, si eso te define absolutamente, y hacer tonterías no equivale a ser en lo profundo tonto. Y ser tonto o no es lo importante, sino ir a lo esencial, ¿no? Todos podemos equivocarnos, todos somos listos y todos somos tontos, dependiendo de qué realidad se esté presentando. Pero tendemos a identificarnos con todas esas
ideas, pautas, esquemas mentales, y si alguien nos cuestiona la imagen que queremos proyectar, pues se genera un conflicto. Entonces a veces hay que mirar y decir, a ver, en realidad, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo en mí? ¿Y qué ocurre detrás de lo que me está diciendo el otro? Solamente mirándolo puedo ver, ¿no? Claro, eso ya es complicado, ¿no? Lo normal es una reactividad y no mirar más allá de mi percepción inmediata. En todo esto la meditación pues también puede facilitar a través de la práctica. No te sale a la primera, habrá días que se ha olvidado, habrá días que te enfadas, pero se da cada vez con más claridad ver la realidad más amplia, no cerrarnos a 2 datos y ya sé lo que es la realidad. No hay nada más peligroso que creer que ya sabemos algo, ¿no? Entonces ya no descubrimos nada. Y por eso pongo aquí la relación auténtica con otro, parte de la relación auténtica con uno mismo. Solo así puedo ver lo más profundo del otro y amarle. Entonces vuelvo a lo del corazón como el núcleo más auténtico de mi ser, de mi persona, que me permite pensar, me permite sentir, me permite actuar desde un lugar de libertad, de apertura, de compasión, etc., ¿no? Y en todo esto ya he hablado un poco de obstáculos y de pruebas, pero también señalo esta frase de Rumi, nuevamente Rumi, de que la herida es el lugar donde la luz entra en ti. Y digo esto para que no tengamos miedo. O sea, el mirar donde nos duele, donde hay temas pendientes, el mirar nuestra dificultad puede posibilitar que entre alguna sabiduría, algún punto de consciencia y que al superarlo nos sintamos más libres. Y porque esto pasa en la práctica. O sea, si miramos adentro, vemos que surge de todo. Llegamos también a lugares de mucha paz, de mucha conexión, pero vemos a veces cosas que no nos gustan. Y si nunca vemos nada, igual es que en vez de meditando nos estamos anestesiando, que es otro riesgo que se puede dar, ¿no? Pero mirar adentro supone ver heridas y esas heridas pueden ser espacios para mirar más al fondo, ¿no? Obstáculos que se dan, pues pueden ser distracciones. En las primeras etapas de la meditación se nos va a la olla, como dicen los chavales, ¿no? O sea, pensamos cualquier cosa menos lo que nos dicen, o estamos a la vez haciendo un ejercicio y a la vez en otra historia de luego qué tengo que hacer de comer, o luego la charla que tengo que dar, o luego no sé qué. Distracciones que son normales, hay que aceptar, y es un entrenamiento irlas superando. También la intención errónea de voy a meditar para estar iluminada dentro de media hora, pues siento deciros que no funciona. O voy a meditar media hora y se me cura la depresión. Recuerdo la madre de una paciente que se le indicó que tenía que hacer terapia porque su hija adolescente, pues parte de los problemas que tenía era porque la madre no estaba bien, ¿no? Y no hubo manera, porque ella decía, dice, es que yo ya medito, ¿para qué voy a ir a terapia? Y realmente meditar no resolvía nada, sino que hacía que estuviera en un estado de yo sé lo que es la verdad porque medito, ¿no? Entonces, bueno, a mí me dio que pensar, ¿no? Esta mujer que tenía importantes problemas psicológicos, que decía, si es que ya medito, ¿no? Pues es un riesgo, eso es otro problema, ¿no? Una intención errónea. La meditación es una parte más, no es todo, ¿no? Y no resuelve todo, hay que hacerlo cuando hay un trastorno mental en consonancia, en paralelo con una terapia. Entonces, por meditar no se nos quita todo, ¿no? Hay que hacer otro trabajo, ¿no? En la meditación a veces estamos libres, pero también a veces apegados a nosotros mismos. Habrá cosas que no queremos soltar. O se genera el ego del meditador. Por ejemplo, leía una noticia que decía que en Silicon Valley, en Estados Unidos, los grandes ejecutivos ya no hablan tanto de la bolsa, pero hablan de quién hace mejor el mindfulness, con quién hacen el mindfulness y a ver quién es el más mindfulnero de todos, ¿no? Pues entonces se coló el ego a pesar de meditar. Entonces, como lo que decía del sentido común o del discernimiento, ¿no? Entonces, podemos estar apegados a nosotros mismos pensando que por meditar somos mejores que los demás. Entonces, otra vez se nos coló la trampa, ¿no? Habrá heridas que cierran ya algo expresado, que cierran el corazón, pueden emerger y entonces volvemos a cerrarnos, ¿no? Si alguien que va a una práctica de meditación toma conciencia de una situación que le duele, dices que mirar adentro, y ciertas prácticas son de mirar adentro, de escuchar, pues prefiero no mirar más, no voy a volver porque me he sentido mal, ¿no?
Entonces puede pasar, y yo a veces lo he visto en personas que han tenido una mala experiencia y ya no quieren y además no se les ha orientado, que eso puede pasar, que es normal y que hay que trascender, hay que trabajar eso específicamente y hay que tener el guía adecuado. Cerrarse, pues, es otra trampa que uno se puede tender, salvo momentos muy puntuales. Por ejemplo, leí hace poco un libro de un monje psicólogo, Corfield, que él hablaba de que en la práctica ha tenido momentos que algo le ha desbordado y la meditación la ha hecho, vamos a dejarlo aquí, luego lo retomo. O sea, no es que tenemos que estar experimentando lo que sufrimos todo el tiempo. Hay momentos que conscientemente hay que disociar, decir, bueno, este disgusto ahora lo dejo aquí, luego hay que retomarlo, no lo dejo aquí para siempre, pero la meditación se puede hacer para parar algo y sigo en una intención, pero eso que he parado hay que retomar. O sea, solamente es puntual el cerrar, pero hay que volver sobre ello porque si no se enquista. Ese problema del egocentrismo, que es de lo que estoy hablando, el narcisismo, etcétera, que es un mal de nuestra cultura, que sin un guía adecuado la meditación puede amplificar. Y como decía una amiga, dice, es que no he visto peor ego que el espiritual, ¿no? Digo, pues sí, veamos la historia de las religiones, no hace falta que os explique nada, y veamos muchas sectas o muchos pseudomaestros que, como me decía alguien de cierto maestro, dice, es que este guía de meditación, dice, más que discípulos quiere seguidores. Me parece un buen resumen, ¿no? Bueno, pues hasta los maestros pueden tener su parte, incluso, como han dicho muchos santos, que el pecado del santo es la soberbia, y yo creo que el riesgo de avanzar en el camino es que te creas que has sido tú. Pues nos puede pasar a todos y siempre viene bien que nos da el toque y nos diga, oye, que se te está yendo, ¿no? Para eso está un guía o alguien que sabe un poquito más. No hace falta que sea el gran iluminado. A mí me pasaba en la adolescencia que buscaba el gran iluminado, nunca lo encontraba, siempre encontraba defectos. Y luego vi que era yo con mi ego diciendo el maestro perfecto o nada, ¿no? Bueno, pues al menos que alguien lleve un poquito más de experiencia que nosotros, porque el maestro perfecto no existe, y que nos ayude a avanzar. Si nos hace retroceder, nos vuelve más infantiles, nos trata como niños, pues algo no va bien. Y para mí un criterio básico de quien enseña meditación es que tenga humildad. No hay humildad, yo me voy. Yo tengo la verdad absoluta, esta es la única verdad, como yo no hay nadie, pues yo me voy. Los demás hacen lo que queráis, pero si alguien tiene una verdad y las demás son perdición, pues yo me bajo del carro, ¿no? Bueno, según ciertos estudios, se ve que algunas personas a las que atrae la meditación, pues tienen meditaciones narcisistas, tienen esa imagen idealizada de soy meditador, soy mejor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo señalo porque sucede, tienen más tendencia a idealizar a sus maestros y se matan por ellos. ¿Por qué te vas a matar por tu maestro? ¿O por qué lo defiendes frente al otro? Pues es tu maestro, punto, ¿no? Y se busca un ego ideal. Un ego ilusorio que se retroalimenta al narcisismo se convierte en una máscara rígida de cara al exterior que a su vez lleva a más narcisismo. Y diréis, pues qué pesada con el narcisismo, pero es que son temas que veo y son riesgos y es que lo dicen todos los maestros de todas las tradiciones y si no leed textos antiguos que os dirán cuidado con que la ilusión, cuidado que la soberbia, cuidado que se te puede ir la cabeza, cuidado que te puedes montar un globo y esto te puede hacer no abrir el corazón porque te quedas centrada en ti mismo. Pues os pongo esta viñeta del riesgo que podemos tener, ¿no? Me lo está meditando, por si alguno no lo ve, dice, oh Dios, lo logré. Dice, me he liberado del ego. Y luego dice, soy lo máximo. Pues a veces puede pasar. O sea, yo a veces que he tenido alguna experiencia en meditación, qué bien, he llegado. ¿Cómo no llega todo el mundo a esto? ¿Esto qué es? ¿No? Por suerte ya no me pasa, pero a veces lo podemos vivir en el sentido de, como estoy haciendo un camino de meditación, los demás son superficiales, ¿no? Y solo quiero gente como yo. Pues narcisismo sutil, pero es narcisismo. No quiere decir que no prefiramos unas personas a otras, sino que cuidado con esto que viene aquí, ¿no? Este autor del que he hablado antes, Corfield, dice que como cualquier clase de terapia, la meditación
O sea, la meditación, como cualquier clase de terapia o disciplina, puede utilizarse de manera experta para ser más libres, para alcanzar la liberación, para abrir el corazón, como decía. Pero puede también utilizarse de manera defensiva al servicio del ego y de nuestros miedos. Y es este hombre que digo que es monje budista y es psicólogo. A la vez tiene mucha práctica con la meditación. A veces cuando digo estas cosas hay quien cree que yo tengo algo contra la meditación y no, lo que quiero es que se haga bien, en manos de personas expertas, en manos de personas rigurosas y que se tengan en cuenta todas las dificultades, que se oriente, porque ahora con la moda del mindfulness, que por un lado me parece muy bien, pero el riesgo que veo es que enseñen personas que no saben lo suficiente. Hay personas que sacan su título de monitor de mindfulness en, no sé, 3 meses y ya soy guía de mindfulness. Entonces, si no tiene experiencia, no puede guiar a otros y creo que el mindfulness es algo serio como para hacerlo de cualquier forma, ¿no? Entonces, de ahí que hable de estos riesgos, ¿no? Aquí, otra forma de decir, otro de esto que puede pasar de ensimismarse, ¿no? Que dice la señora, están a punto de llegar mis hermanas con sus maromos, los 14 niños. ¿Podrías ayudarme con el pavo cuando acabes con el yoga? Y el otro ahí está en su mundo y la pobre mujer, pues nada, ni caso, ¿no? Jesús, qué año, ¿no? Pues a veces me han contado este tipo de situaciones, ¿no? El marido que llega a casa del retiro de meditación y dice, pues no sé para qué he vuelto, porque no hay quien os aguante, os veo como siempre, ¿no? Digo, pues no le ha servido el retiro de mucho, ¿no? O si meditares os podría aguantar, si no, no sois insoportables, no tolero un solo ruido en la casa, se encierra en una habitación, que la mujer dice, ¿podemos hablar? No, la meditación es sagrada, tengo que meditar. Pero es que se está poniendo malo el niño, bueno, pues resuélvelo, yo os tengo que meditar, ¿no? Y bueno, podría contar más historias, pero sin querer nos podemos quedar en un estado adictivo, ensimismado, que si bien podría tener sus frutos con el tiempo, seamos autocríticos y cuidado con caer en esto. Recuerdo, de hecho, por ejemplo, el caso de un amigo que fue entrando en la meditación, ya solo podías hablar con él de meditación y entró en una especie de competición cada vez que hablabas con él de, pero ¿cuántas horas meditas? ¿Cómo meditas? ¿Te has leído este autor? Y ya llegó a ser agotador y digo, bueno, cuando se le pase podremos hablar, porque era solo una especie de competición de si meditas me interesa hablar contigo, si estás a mi nivel hablo contigo, si te lees este texto hablo contigo, y de hecho me lo dijo, dice, si me hablas de otras cosas no me interesa, y si no meditas tanto como yo no puedes estar a mi nivel, así que hasta que no llegues a mi nivel yo prefiero no hablar contigo. Yo, perfecto, no hay ningún problema. Si se te pasa ya hablaremos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos podemos cerrar el corazón pensando que estamos abriendo el corazón o generando una imagen falsa de estoy conectada con el corazón y estoy con el ego desconcertado, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que un criterio objetivo es cómo estoy con los demás. Si estoy igual que antes o de repente diciendo, está todo el mundo contra mí, ¿qué les pasa? Pues igual soy yo, ¿no? Bueno, pues como me decía en otro orden de cosas una paciente un día, decía que un día iba por la calle, iba a hacer la compra, iba a la cafetería, dice, no sé qué le pasaba a la gente, que es que todo el mundo me trataba bien. Y voy a comprar el pan y me tratan muy bien, y voy a la cafetería y me tratan muy bien. Dice, ¿pero qué le pasa hoy a la gente? Y dice, y luego de repente me di cuenta de que la que estaba bien era yo. Pues al revés también funciona, ¿no? Entonces, bueno, veamos que si de repente todo el mundo está raro, igual los raros, pues somos nosotros, ¿no? Bueno, la idea esta de los riesgos, de que nos podemos perder en el camino, tiene que ver en parte porque miramos adentro, porque puedan aflorar temas pendientes, y bueno, ya he hablado de cosas negativas, dentro hay luces y sombras, y dice otro sufí que en el corazón hay luces y sombra, hay luz y sombra, algunas veces se vuelve satánico y otras humano, es decir, que podemos hacer el mal pensando que estamos súper conectados, ¿no? Y eso satánico es el ego, ¿no? El desconectarnos de las cosas, ¿no? La idea es que esa práctica, al hacernos más conscientes, puede reducir las defensas y puede hacer surgir problemas latentes, pero ser la oportunidad para resolverlos. Y lo que he dicho antes de que las heridas son lugares por los que puede entrar la luz. Esta autora, Sapiro, escribe un artículo en el 94, antes de todo el boom del mindfulness, diciendo que a veces hay situaciones que son difíciles a las que hay que atender
y que esto no se puede aplicar de una manera superficial, ¿no? Y dice que es posible que quien medita experimente distrés o se vea sobrepasado por lo que puede emerger en esa experiencia de meditación. Entonces, por eso es importante un guía adecuado, porque aunque en general las experiencias son positivas, es importante saber que si pasa algo malo, pues que es normal, o sea, que es parte del proceso, que es necesario, que es como que hay que ir haciendo un poco de limpieza de la mente. Y bueno, hasta aquí esta parte, un poco de reflexión de luces, sombras, y de que es un proceso que requiere esfuerzo y discernimiento. Por eso he hablado de riesgos. O sea, el camino es maravilloso, nos lleva a un lugar profundo, pero nos podemos perder, entonces hay que estar atentos. Y por esto también quiero hablar un poco del camino de Santa Teresa de Jesús, porque aparte de que no se conoce y se la ve simplemente como una monja que escribía en el siglo XVI, bla, 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 tal, pues aquí hay una sabiduría occidental que conviene reconocer y ver que hay un gran paralelismo con todos los sabios de Oriente. Que todo ser humano que llega al fondo de su corazón encuentra la verdad, da igual que sea de aquí o de allá, ¿no? Entonces quiero deciros al menos lo más importante de su recorrido, que es un camino progresivo de renovación de la verdadera vida interior hacia lo esencial y lo secreto entre Dios y el alma, en el sentido de que en el centro, para ella es Dios lo importante, para ella Dios es la verdad, dice pues ahí, en el centro ocurre lo fundamental, y la puerta para entrar en ese castillo es la oración. La oración de Teresa no es la oración de recito y recito, sino que es una práctica de silencio, que se llama contemplación, que tiene muchos aspectos en común con la meditación oriental, pero con unos contenidos diferentes. Entonces es entrar adentro de sí y desde el silencio escuchar, que dice lo profundo de ella, que para ella es la experiencia de Dios, ¿no? Y nos dice también que hay muchas almas que están en la ronda del castillo, que es a donde están los que le guardan, y que no se les da nada de entrar dentro, lenguaje medieval un poco así, ni saben qué hay en hacer tan precioso lugar, ni quién está dentro, ni aun qué piezas tienen, que es un lenguaje poco raro para hoy en día, lo que nos viene a decir que mucha gente no ha entrado dentro de su corazón, de su alma, y que anda la gente por la periferia, perdida, que están rondando, no saben qué aporta entrar dentro, ni qué hay en tan precioso lugar, ni qué piezas tiene, ni qué habitaciones tiene. O sea, vivimos en general en esa desconexión, ignorantes de la riqueza que tenemos dentro, ¿no? Entonces ella inicia su camino en lo que va llamando moradas, se dice que hay 7, que son 7 etapas, desde la periferia hacia el centro del alma. Y que el camino de la verdad es llegar a ese centro del alma, que ella le lleva a la unión, a la conexión con lo que para ella es lo importante, que es Dios, ¿no? Y habla de que hay que entrar dentro de sí, mirar hacia adentro desde un silencio, desde una escucha, no estar recitando y recitando, porque eso nos puede también desconectar. Y dice que qué importante es el despertar del conocimiento propio. Y para ella no hay conocimiento de Dios, sino hay conocimiento de sí. Es decir, es algo de conocer lo profundo de uno, ¿no? Insiste una y otra vez en la humildad de que todo está perdido con ella. O sin ella, perdón. Todo está perdido sin ella. Porque incluso aunque llegáramos a la 7ª, al centro, dice, como se nos suba la cabeza, como nos dé la soberbia, volvemos a la primera. Como nos lo tengamos creído, ¿no? Como decía antes, ¿no? Ella habla de la devoción, oración, reflexión, estudio, o sea, siempre en todo camino espiritual se combinan varias cosas, igual que lo que he dicho antes del budismo, no es meditar y ya, sino que hay más. Habla del despertar del amor, lo que refleja que se está en el camino. Si alguien dice que medita mucho y odia constantemente, pues todavía, pues igual está en una limitación o una ilusión, ¿no? Ella habla de la mirada hacia Dios y hacia el centro del alma. Cada uno que lo traduzca en sus términos. Es la mirada hacia lo esencial, hacia lo profundo, ¿no? Y que hace falta guías. Al menos para empezar y mejor todo el camino, ¿no? Hace falta guías, aunque ella fue pionera en su tiempo. Tuvo primero guías que la desorientaron y se mete mucho con los letrados, que son los que le desorientan, le dicen que hace cosas raras y no la comprende. Entonces dice, cuidado con los letrados, que son esos teólogos que creen que saben y no saben nada, ¿no? Pues bueno, todas las religiones están llenas de ello, ¿no?
Y dice que al principio cuando entramos dentro, la primera morada, la primera capa, imaginaros capas de una cebolla, que hay 7 capas hasta el núcleo, la primera capa, dice, hay sabandijas y bestias que no dejan ver la luz. ¿Qué es eso de sabandijas y bestias? Pues todas mis resistencias, mis cosas negativas, mis fantasías, cuando empiezo a decir, ¿y para qué ya me he metido aquí en este rollo? Si es que esto es pesado. Vemos la oscuridad que podemos tener dentro, hace el símil de que es como cuando en una habitación entra la luz donde no había luz y entonces veo la suciedad y las telarañas que antes no veía. Entonces es como que da pereza, ¿yo para qué entraba aquí?, ¿no? Entonces bueno, de entrada tenemos resistencias, podemos tener dificultades, obstáculos, distracciones, como también se dice en el mundo oriental, ¿no? Las segundas, moradas, ella habla de un entendimiento más vivo, primeras mercedes, que son experiencias de paz, de gozo, de alegría, pues como ocurre en otros tipos de meditación, que uno se siente conectado, pero hay pruebas, y habla de la purificación, en el sentido de que hacer esfuerzo, de que te cuesta, de que hay momentos que te cansas, ¿no? En toda práctica, si habéis hecho algún retiro de meditación, pues hay veces que te dan ganas de decir, salir corriendo, ¿qué hago aquí? Esto es un rollo. Luego sigues y dices, bueno, pues algo va sucediendo, ¿no? Hay conflictos internos y dudas. Ella siente la necesidad de ayuda trascendente y de la de otras personas, trabajar confianza y perseverancia y dejarse llevar. Como se decía antes, no es tanto me sigo empeñando, sino que me dejo llevar por eso profundo, ¿no? En las terceras moradas habla de prudencia y de grandes sequedades. Eso, el que esté en el retiro de meditación y dice, pues llevo 3 días meditando y no ocurre nada, me aburro, pues esto en versión de Teresa, es que pues se le hace pesado. De hecho hay anécdotas que cuentan que estaba con un reloj de arena y le daba golpecitos para ver si pasa ya, que me estoy aburriendo, ¿no? O sea, que fuera Santa Teresa se aburría, se cansaba y dice, bueno, pues vuelvo a la humildad y me desprendo de todo, acepto el proceso. Y vemos otra vez otra idea que ya he dicho antes de aceptación, ¿no? El rendirse, que te lleva a la liberación. Si sigo luchando con mi mente, pues no estoy libre, ¿no? Seguir entrando al interior, es decir, confía y profundiza. Siguen las pruebas como más sutiles, o sea, al principio es como que veo mis defectos, veo que hay cosas que trabajar, veo mi distracción, pero hay pruebas más sutiles en lo que diríamos hoy en día que se te va colando el ego, o sea, dices, qué bien que estoy haciendo tal cosa, o voy a corregir a los demás, en fin, suele ser, según se avanza, el principal riesgo, ¿no? Lo importante es amar más, tener más justicia y verdad, y va poniendo el amor y la humildad como antídotos a que se nos vaya el ego, se nos vaya la olla, como queramos decir, ¿no? Ver las propias faltas, no las ajenas, es decir, estoy viendo el defecto del otro. Como decía un maestro budista, dice, cuando veo un defecto en otro, empiezo a cambiarlo en mí mismo. Veo a alguien que miente, empiezo a ver mi propia mentira y la modifico en mí. No soy quien para cambiar a otro, ¿no? El respeto al camino del otro, ella dice que somos tan ignorantes que siempre nos empeñamos en que los demás vayan por el mismo camino que vamos nosotros. Entonces, hago práctica de mindfulness, que vaya todo el mundo a mindfulness. Soy cristiana, que se hagan todos cristianos. Soy musulmana, que se hagan todos musulmanes. Entonces, ese es el problema del ser humano, que otra vez se cuela ese ego de tengo que convencer a otros para sentirme yo convencida. Como decía Chesterton, escritor inglés, que estamos dispuestos a luchar por una idea siempre y cuando no tengamos una idea muy clara de ella. Es decir, queremos convencer porque no estamos convencidos, en el fondo. Queremos meter un rollo porque no nos lo creemos, ¿no? Habla de vivir en silencio y esperanza, finalmente, ¿no? Las cuartas moradas, que es una capa más allá. Os digo rápido 4 cosas porque simplemente quiero que intuitivamente os queden ideas. Yo recomiendo que os lo leáis. Y os dejo, el libro de las moradas, os dejo 4 ideas porque se sepa algo de esta riqueza, ¿no? Ella habla ya de una transformación más profunda y habla de cosas sobrenaturales donde ella percibe que Dios actúa. Tiene experiencias que igual hoy en día diríamos paranormales, transpersonales. Ella tiene visiones, etcétera. No sé si es aquí donde acaba levitando y bueno, eso ya sería... O sea, yo no lo he visto nunca, o sea, si queremos o no esa posibilidad, pero vive experiencias extraordinarias, ¿no? Al llegar aquí. Donde las cosas negativas se aprovechan positivamente, es decir, hasta de lo que hace sufrir,
uno consigue sacar riqueza, como decía antes, ¿no? Y otra vez dice, cuidado con la inflación, humildad. Y ella misma dice, es que se me sube a la cabeza, o sea, como no me dé cuenta, otra vez la humildad. Yo creo que en toda práctica es muy sano volver siempre a la humildad. No al automachaque, que es como a veces se entiende la humildad, sino aceptar la realidad como es. Y como dice Teresa, que humildad es andar en verdad. Otra vez dice, fundamental amar mucho, quietud y amor, que lleva a un manantial en lo profundo. O sea, esa quietud que ella va construyendo le hace sentir ese flujo profundo de la vida y sigue trabajando el desasimiento y la aceptación. Todo esto tiene que ver con virtudes y encuentra ya otro centro para el alma que es el ser. Y vemos que estamos diciendo cosas parecidas a lo de antes, ¿no? Digamos que esto es como un impasse más profundo y un fruto más grande de esa oración contemplativa. En las quintas siente un estado más profundo de transformación interna y habla de la muerte deliciosa que arrebata el alma y dice, siente que se transforma de gusano a mariposa. Pero también señala que para ser mariposa, el gusano antes tiene que ser un gusano maduro, es decir, para trascender el yo, antes el yo tiene que estar maduro. Si soy inmadura, tengo una estructura débil de personalidad, estoy en estado de caos, pues no me puedo trascender, primero tengo que existir para poderme trascender, ¿no? Y dice también, como quien de todo punto ha muerto al mundo para vivir más en Dios, es decir, más en lo verdadero. Tiene dudas e inseguridades ante experiencias extrañas y pruebas más sutiles, para dificultarle el camino, o sea, siente como impedimentos y demás, ¿no? Pero también deleite, paz y gozo, momentos de unión con Dios donde siente certeza, dice ya no es fe, es la certeza, es una experiencia, y es algo que ocurre independientemente de la voluntad, no podemos programarlo. O sea, si alguien me dice, dame un curso de las 7 moradas para llegar en 3 meses a la 7ª, pues no, esto no es un tour. O sea, esto tiene su ritmo y cada uno seguirá como sea, ya empieza a tener experiencias a los 40 años, pero habla de mujeres que al poco tiempo de empezar empiezan a avanzar muy rápido. Dices que cada persona tiene un ritmo distinto, o quien está 80 años y no pasa nada, ¿no? Siente gratitud y amor a Dios y al prójimo en estas moradas. Las sextas, el alma la siente herida del amor del esposo, que para ella es Cristo, como lo principal y lo único. O sea, hay una experiencia de amor profundo que le trasciende a una realidad esencial. Siente la centella de seguridad, contento y alegría, entendimiento y claridad ante experiencias trascendentes. San Juan de la Cruz lo decía en la frase de sin entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Es decir, no es un entender cognitivo, es un entender profundo, es una evidencia, y siente una claridad ante la realidad y lo trascendente que le va alimentando, ¿no? Habla del fuego que la quema, de una pena deleitosa y otra experiencia de renovación que vive como el fénix. Vemos una segunda experiencia de desprendimiento de muerte. Ya van 2. O sea, hay que ir soltando cosas, ¿no? Habla de una ola poderosa que sube a lo alto, o sea, dice, puedes estar en un bajón, diríamos aquí, y algo que te eleva y no eres tú. Siempre es una fuerza que viene y te sostiene, ¿no? Y finalmente esa quietud y recogimiento que va llevando a más certeza, ¿no? Y siente que entiende muchas cosas juntas en todo esto, ¿no? Sabemos una profundización en una comprensión y que ya hay 2 veces que ha vivido esa experiencia de muerte, renovación, de cambio, de transformación. También cosas muy parecidas encontramos en los místicos de Oriente. O sea, esto no es solo Teresa, sino que son caminos en común. Y en el Islam también se habla de 7 moradas y no tiene nada que ver con Teresa. Son paralelismos, ¿no?, entre unos y otros, ¿no? En las sextas también se va viendo la propia limitación, una humildad más real y dolor por lo que uno hace mal. Sigue habiendo autocrítica, o sea, no por muy iluminada que esté, ya no tiene que hacer autocrítica, ¿no? Y tiene dudas y miedos. Pero también gozo interior y mucha paz, arrobamiento y éxtasis. La dualidad que decía antes del corazón, pues luz, sombra, ¿no? Se va dando en todo momento. Lo importante es ser nada, y esto ya se ha dicho antes. En el sufismo dicen que hay que ser un cero y ya está. O sea, que el maestro es el que ha conseguido ser cero, o sea, trascenderse, ¿no? Y las pruebas que se van experimentando, obstáculos y combates internos, incluso enfermedades graves y dolores, o sea, tensiones internas, hay una lucha interior. Habla de tempestad sabrosa,
aguardar la misericordia de Dios y pruebas que entrenan para el vuelo más alto. O sea, ella siente que todo lo que ha vivido es como un entrenamiento para llegar a lo máximo. Y que toda esta soledad y sed que se da en algunos momentos es una purificación antes de la séptima. Es como que te vas desprendiendo de lo que te sobra, de alforjas que no valen para nada a las que estás apegado, y pasas ya a la máxima expresión, que para ella sería en las séptimas moradas. Hay una unión directa, la unión mística, la unificación, en el sentido de que toda la realidad es una, de que Dios y él y ella es uno, de que todo es el ser, o como queramos decir. Vive esa experiencia de matrimonio del alma con Dios, unión en el centro del alma, que es donde está el mismo Dios. La fuente y el sol dentro del alma, la luz interior que se ve, la divina compañía en el interior del alma. Todo esto daría para mucho, pero como digo, voy mencionando, aunque sea un poco, ¿no? La secreta unión en el centro muy interior del alma, que debe ser a donde está el mismo Dios. Grandísima claridad, se abre la ventana del entendimiento. Percepción de la gloria que hay en el cielo. Y bueno, vemos aquí una plenitud y una unión donde ella y lo que aspira son uno. No hay una separación, y se parece a lo de la no dualidad, pero en un lenguaje cristiano, ¿no? Y está esta idea de que la gota y el agua son una misma cosa, esa unión, ¿no? Y otra vez otra muerte. La mariposilla se muere con gran gozo, pues en ella vive Cristo. O sea, hay tres experiencias de muerte, desprendimiento, de soltar, ¿no? Se mantiene el temor a perder lo que se ha encontrado, más consciente de las limitaciones. O sea, no por estar ahí dejas de tener limitaciones. A veces la tentación es pensar que soy Superman cuando llegue ahí, ¿no? Superwoman. Pues no. Esto no excluye momentos de prueba y sufrimiento, que ella llama cruz, que se viven desde el desapego y la paz, viendo su sentido y ganancia. Dice, es como si mi cabeza viera que golpean el cuerpo, pero no se identifica con ello. Entonces puedes sufrir, pero no te arrastra. No es que no hay ya ningún malestar, sino que no condiciona tu vida y estás en otro punto. Habla de una quietud casi siempre, es como estar en un estado meditativo casi siempre, ¿no? Aun ante los problemas y contradicciones más duros, gran fortaleza y estabilidad. Y habla de Marta y María juntas. Marta sería la activa y María la contemplativa. Entonces dice, aquí no es que hay que ser activo y ser contemplativo, es la unión entre acción y contemplación. Sería una meditación en acción que se da ya permanentemente. El alma permanece ahí y ya se da. No quiere decir que no se pueda perder, sino que cada vez se mantiene, y dice eso, de quietud casi siempre, está sostenida en lo profundo, ¿no? Y aquí lo resume en esta idea, es como si cayendo agua del cielo en un río o fuente, a donde queda hecho todo agua, que no podrán dividir ni apartar cuál es el agua del río o lo que cayó del cielo. Pues igual que los budistas que dicen que la ola es el mar, etcétera. O sea, formas parte de una realidad única, una, y te quedas conectado con ella, ¿no? Entonces, digamos que esta es la culminación del camino, esa unificación, esa plenitud, esa capacidad de amar de verdad, no de utilizar al otro para llenar vacíos, y que todo ello hay un éxtasis, hay un esfuerzo, hay una intención de ir avanzando hacia lo profundo de uno. Y lo que me parece interesante es que ella utiliza a veces pues un lenguaje igual más cercano a nuestra cultura, ¿no? No porque sea ni mejor ni peor, cada uno tiene que encontrar su camino, pero creo que es una riqueza que se ha olvidado mucho en el mundo cristiano occidental que hay que recuperar y que tiene una psicología y una profundidad que puede servir. Os invito a leerla porque realmente es muy interesante, y dentro de la meditación pues también encontramos ahí una guía, porque esta es su guía, su experiencia de meditación, cómo la va llevando al fondo del alma y a la apertura real del corazón. Y creo que contarlo desde una experiencia real pues puede ser más interesante que solo contar teoría, ¿no? Pues casi que vamos a terminar ahí mismo. Muy bien, gracias. Y darte las gracias, Maribel. Sí, gracias a vosotros.